Ave María Purísima, sin pecado concebida. Qué alegría verles cómo están, gente buena. Bienvenidos todos, vamos a rezar. Antes de iniciar esta charla, estamos transmitiendo porque me han pedido que se transmita a otros países, en fin, y también gente de Chaclacayo, de provincias, así que estamos saliendo en vivo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para comprender mejor tus enseñanzas. Para eso te pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, tomemos asiento. Qué alegría tenerlos por aquí y qué alegría también los que nos estarán viendo a través de las cámaras. Un saludo cariñoso para todos. Y les he hecho esperar un rato para dar tiempito a que vengan, porque uno dice que están en camino, que el tráfico lo ha mandado ahí, en fin. Entonces la cosa es que yo les he esperado un buen rato, pero quiero arrancar con este tema, esto supongo que te parezca, este para que yo vea, lo tengo acá, así, y hago así, ya está, para que se vea, porque yo no estoy, no importa, ya ahí voy viendo. Miren, qué alegría tenerlos para desarrollar este tema sobre las señales de la cruz. ¿Qué cosa es lo que me motivó para que esta siguiente charla fuera el tema la señal de la cruz? Primero, ya desde hace un tiempo, la inquietud del Santo Padre, del Papa. El Papa, muy preocupado porque veía que había mucha gente que no sabía hacer la señal de la cruz. Y he traído aquí el catecismo de la Iglesia Católica oficial, porque para que se vea cómo es que el catecismo hoy nos sigue enseñando a nosotros a que la cruz. Y el comentario del Santo muy hermoso, porque hoy día se habla de ir a las en la Santa Misa cuando lo celebro, ¿no? Pero en la Santa Misa que dice, vayamos por los alejados, dice, ¿no? Vamos por la oveja perdida. Y entonces lo primero que pensamos nosotros, que la periferia, la oveja perdida, es la que está viviendo en Corochochay a 600 kilómetros de aquí. Entonces vámonos al Cono Norte, al Cono Sur, a cualquier polo nos vamos. Y el Papa dice que el alejado, la oveja que puede ser perdida, no es la que está en una distancia geográfica, sino una distancia personal. ¿Y quién es ese que está en la periferia? Dice, esa niña que está a tu lado, que no sabe hacer la señal de la cruz. Y eso me quedó grabado, ¿no? Y comencé a observar, y verdaderamente me di cuenta que mucha gente, hoy en día, que se dice católica, e incluso he visto padrecitos, ¿no? No se hacen más la cruz. Y hay una serie de explicaciones que dan, ¿no? No, es que, bueno, yo llevo la cruz en el corazón, que no sé qué, ese argumento. La cosa es dejar al lado la señal de la cruz. Y no quiero reconocer que el hecho es que no saben hacer la señal de la cruz. No saben hacerla, ¿no? Entonces hay que recuperar esto. ¿Y por qué el Papa se preocupa de que la gente no sepa hacer la señal de la cruz? Porque esto es algo que todos los cristianos lo han hecho desde siempre. Y ojo, que es una cuestión antropológica, es una cuestión humana. El ser humano se comunica, es comunicativo. Y así como existe el lenguaje verbal,
existe el lenguaje gestual, los gestos, las señales. Miren ustedes qué bien la gente hoy en día sigue manteniendo señales, ¿no? Por ejemplo, las señales de tránsito, por decir alguna señal, ¿no? Si los seres humanos necesitamos. Hay la famosa señalización para saber por dónde tenemos que pasar, en fin, ¿no? O por las calles, o que nos pongan señales si estamos yendo hacia el norte o hacia el sur. En fin, necesitamos de señales que nos indiquen. Nadie puede decir yo tengo la señal en mi corazón, ¿no? Aunque sea por una brújula, ¿no? Para saber hacia dónde me dirijo, la señal que me tiene que dirigir. Los seres humanos necesitamos de estas señales que nos transmitan algo, que nos comuniquen algo. Y en el campo de la fe también hay señales. Miren ustedes lo que maneja hoy en día, todo el mundo maneja la internet, todo el mundo maneja el telefonito y están mandando señales, ¿no? Que el dedito así, que el dedito así. Son señales, ¿no? Las señales de Lola, las señales de los emoticones, que algo te está indicando, tristeza, es decir, siempre hay señales. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el ser humano se ha olvidado que en la dimensión propia del ser humano, porque esto no lo tienen los animales ni las plantas, que en la dimensión espiritual también hay señales, ¿no es cierto? Tortilla llegó Tortilla, de hecho es famoso, porque en los programas de televisión también sale él también sale Tortilla, ¿no? Entonces, los seres humanos necesitamos comunicar y transmitir por medio de señales, en el lenguaje verbal y en el lenguaje gestual. Ese lenguaje gestual que también es lenguaje corporal. Mucho dice de la persona los gestos que dan señales, ¿no? Por ejemplo, viene un médico y comienza a ver a una persona y ve gestos que de repente no ha comido, ¿no? Una persona que no hace falta que sea médico, ¿no? Sino simplemente una persona que es observadora porque da señales de que está con hambre. El cuerpo da señales. El cuerpo algo comunica, ¿no? Yo a veces veo en las bancas personas que necesitan así, ¿no? Con los brazos para atrás. Por supuesto que no es falta de educación, ¿no? Pero ¿qué indica? Primero, señal que no tiene buena educación. Segunda señal, que está cansado, que se recuesta, típico. Hay señales erróneas. Señales erróneas, muy bien, que indica, claro, por supuesto. Entonces, el ser humano está comunicándose permanentemente con señales erróneas o señales verdaderas, señales correctas o incorrectas. Entonces, en el campo de lo espiritual, en el campo de lo religioso, nosotros tenemos una comunicación para saber si somos cristianos o no. Y no, estas señales se vienen desde el principio, ¿eh? No es una cosa que hemos inventado nosotros hoy en día, ¿no? Por ejemplo, los primeros cristianos tenían una señal gráfica que pegaba en la puerta de su casa, que era un pececito, ¿no? Porque esa era una señal de que el que estaba ahí eran discípulos del pescador. ¿Y quién era el pescador? San Pedro, ¿no? Discípulo del Papa. Entonces las señales han sido siempre. Y por eso el cristiano desde un principio, a la vez que hablaba, gesticulaba, tenía gestos, ¿no? Gestos que implican lo que está diciendo. Y uno de esos gestos son la señal del cristiano, que es la mano, ¿no? En la Sagrada Escritura vemos nosotros varios pasajes bíblicos en los cuales el cristiano está contento, satisfecho, orgulloso de la cruz, porque la cruz es el leño donde Jesucristo nos salva, no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Cristo convierte la cruz en un trono santo. Me verán, dice, elevado en la cruz. Quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame, dice Jesús, ¿no? Y en fin, hay varios pasajes, yo he sacado algunos pasajes bíblicos que lo tenemos en esta agenda llamada Semilla, ¿no? Por ejemplo, como puerta de Jesús en San Juan, capítulo 12, versículos del 23 al 24. Símbolo del cristiano, símbolo, o sea, algo expresa esta señal de la cruz, ¿no? San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Primera de Corintios 1, del 18 al 23, Gálatas 6, del 1 al 4, en fin, una serie de pasajes de la Sagrada Escritura. Bienvenida, mija, bienvenida, adelante, ponte. Voy a comenzar la charla, porque te estaba esperando. También tú, hijo, por ustedes voy a comenzar contigo, yo creo que vamos a tener que guardar
bienvenido, amigo, bienvenido, pasa adelante, ¿cómo estás? Yo te dejo. Avísale a Ángela al hermano Enrique para que guarde todo el día, ¿ya? Está por ahí, llévalo porque no lo va a dejar en paz aquí. No a todos les gustan los animalitos. Oh, sí, me encanta. No, y araña, el vacío jugando, pues yo ya te veo que se va a romper ahí todo. Entonces, hay pasajes de la Sagrada Escritura que vemos que esta señal del cristiano es importante, porque es una forma que comunica hoy en día, ¿no? Cuando yo miro a la gente que pasa, me da mucha alegría, estoy mirando desde por el balcón, qué sé yo, y a veces hay gente que pasa y yo no sé si son católicos o no, porque como hay de todo, ¿no? Pero cuando veo que hacen esto, yo digo, qué bonito, ¿no? Ahí va un católico. La mayoría lo hace, gracias a Dios. A veces el problema es que a veces no saben hacer la señal de la cruz bien hecha, no saben hacerla, ¿no? Entonces algo comunica, está comunicando que está pasando un cristiano por allí y se persigna, ¿no? Entonces tenemos que volver nosotros a esa señal de la cruz. Me preocupo también, por ejemplo, como mencioné una vez, llegan al confesionario personas y lo normal, lo tradicional era que la gente comenzaba, ¿no? Ave María Purísima y se persignaba. Y cuando le daba la absolución, se persignaba. Hoy en día, muchos, ¿no? Sobre todo jóvenes, ¿no? Ave María Purísima, Padre, y no saben nada. Y le doy la absolución y me quedan mirando, ¿no? Como si fuera un extraterrestre. No se hace la señal, no se habla, han perdido ese lenguaje gestual, ¿no? Seguro me haría muy emoticón o me harían así, seguro, ¿no? Un dedito, ellos sí dirían contento, están contentos, así. O sea, señales mundanas, sí, y señal del cristiano, no. ¿No? El catecismo actual habla sobre la señal de la cruz, hay varios pasajes donde podemos encontrar cómo explica el cristiano hace esta señal de la cruz. Vamos a ver si lo ubico acá, y si no, ya lo busco después. A ver, sí, no, señal de la cruz. A ver. Por ejemplo, en el 786 del catecismo, en el 1668, 1671, en el 2157 y en el 2159, menciona constantemente la señal del cristiano, que es la señal de la cruz, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, el cristiano ha tenido estos gestos que expresan que somos nosotros católicos, que somos cristianos, ¿no? Haciendo orgullosamente la señal de la cruz. Y desde muy antiguo, ya San Ignacio de Antioquía, ¿no? Que fue obispo de Antioquía, lo mencionan los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hacia el año 70, pero no solamente los Hechos de los Apóstoles, él, San Ignacio, hizo algunos escritos, y él habla con facilidad, con mucho cariño de la Iglesia Católica y de la señal de los cristianos, en el lugar donde por primera vez se le llama cristianos, y que se bendicen haciendo la señal de la cruz. Menciona San Ignacio, ya desde el siglo I. Y a lo largo de la historia, acuérdense de ese pasaje donde dice que Constantino, que era ateo, no tenía sus credos, y que su mamá, Santa Elena, sí era cristiana, ¿no? Y él estaba, pierde y pierde todas las guerras y todas las batallas. Pero tiene un sueño, una aparición que le dice, con esta señal vencerás. Y era la señal de la cruz, vio en el cielo la señal de la cruz, y ordenó que se pusiera la cruz en todos los uniformes de todos los soldados, y con y ganó. Con esta señal vencerá. Por lo tanto, la señal de la cruz no es cualquier cosa. No debemos nosotros desestimar esto ni decir, la llevo en mi corazón. Es que yo soy católico. No, hay que mostrar gestualmente que yo tengo esa fe cristiana. Tengo que mostrarlo, porque de esa manera estoy predicando, como dice San Pablo, la cruz de Cristo. Estoy predicando que mi fe no es una fe en el aire, no es la fe como hacen los gnósticos o la masonería, o como hace, qué sé yo, Jesús espiritual, el encuentro con el Espíritu, y se olvidan de la cruz de Cristo. No, como dice San Pablo, yo me precio de predicar a Cristo crucificado. Que Jesús ha dicho, tome su cruz y síganme. Entonces, esa es la señal del cristiano. Miren, qué importante será la señal de la cruz, que hoy en día, en los países que están siendo invadidos por musulmanes y por ateos, están quitando la cruz en todos los pueblos, ¿no?
están tumbándose en España, por ejemplo, que es una base católica, ¿no? ¿Qué empeño? No se tumban un símbolo satánico, no se lo tumban, no se tumban a, qué sé yo, a un político, no, pero donde hay una cruz quieren tumbarla. Incluso en la corona de los países que se llamaban católicos, que terminaban en una cruz, le han quitado la cruz. ¿Por qué? Porque si no dice nada la señal de la cruz, ¿por qué la quitan? ¿Qué le achican, que le engordan? Nada, es que dice mucho. Dice mucho, y como dice mucho, la quitan. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que hacer? Dejar que nos quiten la señal, ese lenguaje gestual, ¿no? Que es la señal de la cruz, o enseñar desde niñitos, como dice el Papa, para no convertirlo en alejado o alejada a ese niño, a esa niña, desde niñitos enseñarles a hacer la verdadera señal de la cruz. Y bien hecha, ¿no? Bien hecha. No, realmente yo veo que se persiguen de cualquier manera, ¿no? Mueve la mano. No, sino bien hecha, ¿no? Que el catecismo enseña cómo tiene que hacerse esta señal de la cruz, bien hecha, para que exprese nuestra fe cristiana y católica, que no somos nosotros de otro credo, ¿no? Que nosotros, claro, ¿quiénes estarán interesados en que desaparezcan todas, lo que sea, exteriorizar la fe cristiana? ¿Quiénes estarán interesados? ¿Quiénes? Preguntemos, ¿no? ¿Quiénes estarán interesados en que la gente se olvide de tener señales externas de que uno es católico, que uno es cristiano? ¿Quiénes estarán interesados? En cambio, quieren que haya, después voy a dar lugar para que hagan preguntas, todas las que quieran, o participen. Entonces, ¿quiénes estarán interesados? Por supuesto que todos los que nos quieren robar la fe. Todos los que nos quieren quitar la fe, los que no quieren que haya la fe cristiana que fundó Jesucristo hace 2000 años, la Iglesia Católica. No quieren que haya. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Recuperar. Entonces viene la ya personal, para los que están presentes y los que nos están viendo en este momento por la señal de internet, ¿no? ¿Sabemos hacer bien la señal de la cruz? ¿Sabemos hacerla? ¿No? Entonces es bueno preguntarnos, porque cada vez que yo comienzo catequesis para adultos, yo digo, sí, sé hacer la señal de la cruz, a ver, hazla. Y no le voy a hacer ahora que la hagan, ¿no? Para que no se pongan así, lo que no estamos en examen, pero no saben hacerla. Entonces tenemos nosotros que recuperar ese lenguaje gestual, que es lenguaje humano en el campo de la dimensión espiritual, cristiano, que se note y hacerlo con fervor, con cariño. Cada oración, como dice el catecismo, ¿no? El cristiano comienza sus actividades, dice, siempre con la señal de la cruz. A ver, voy a tratar de buscar esto, uno de estos números para que vean que aquí está en el catecismo. Ya ustedes en casa, como ustedes leen el catecismo siempre, ¿no es cierto? Lo tienen ustedes ahí. Entonces, vean un poquito más, detengan. Vamos a ver, por ejemplo, 21:57. Vamos a ver qué dice aquí el 21:57. ¿Dónde estamos? Acá. El cristiano, dice el número 21:57, el catecismo. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar con el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Este es un numerito nada más, ¿no? Un numerito. He leído bien, a ver, tú también la Biblia, ¿quién quiere leer? Para que a ver, Miguel, para que vean que está en el catecismo, y ellos vayan y lo difundan en el 21:57. Esto es un solo numerito. A ver, ahí para que te vean todo. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como el Hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades.
Qué lindo, ¿no? ¿Ya ves? Lo has leído, está en el catecismo oficial de la iglesia. O sea, si alguien le dice, no, esto era en el pasado, tenían esas costumbres antiguas. No, no, este es el catecismo vigente. Y ojo, que han leído un hito, son bastantes pasajes del catecismo que habla de la señal de la cruz. Lo que pasa es que no me detengo porque esto es una charla, este no es un congreso internacional, es una charlita. Pero les estoy mencionando para que ustedes en su casa agarren el catecismo y lo lean. Y vean allí que esto no lo estoy diciendo el padre Javier, pues con sus cosas antiguas. No, no soy yo. Esto lo dice el catecismo, lo ha dicho el Papa, ¿no? Que está preocupado porque no saben hacerse la señal de la cruz. Entonces tenemos que hacer algo. Significa que tenemos nosotros que pensar, ¿hacemos bien la señal de la cruz? ¿Conocemos cómo se tiene que hacer la señal de la cruz? ¿Sabemos cómo se hace? ¿Sabemos qué cosa es signarse o persignarse y santiguarse? ¿No? Si algo de bueno tiene la chimoltrufia, es porque siempre anda bendiciendo a todos, ¿no? Haciendo la señal de la cruz. ¿Te acuerdas de la chimoltrufia, no? Ahí estuvo en el programa de televisión, y a todo el mundo bendito, todo el mundo bendito. Pues tenemos que recuperar eso, la señal de la cruz verdadera, pero bien hecha, ¿no? Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, ¿sabemos, repito, hacerla? Voy a hacer un pequeño repaso de cómo debe hacerse bien una señal de la cruz, ¿no? Punto de partida, la mano tiene un significado, ¿ya? Como debe juntarse los dos dedos, el pulgar y el índice. Ahora, si no tienen dedos ya, es otra cosa, pero si hay que hacerlo, ¿no? Formando una cruz, ¿no? Y estos tres deditos juntos que simbolizan la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, comienzo a hacer. Por ejemplo, signarme. ¿Qué cosa es signarme o persignarme? ¿O qué cosa es santiguarme? ¿No? Entonces, acaban de leer el catecismo. Por ejemplo, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otro pasaje donde habla ya del signarse, persignarse. Ahorita no lo estoy buscando porque se nos haría el nombre. Santiguarme es la cruz completa, desde la cabeza hasta el pecho. El pecho, por si acaso, peto, la palabra pecho, no es hasta aquí, Uno es el Padre, del Hijo, ¿no? Y aquí muere todo. No, el pecho es hasta acá, hasta donde termina el ombligo. ¿Ya? Por eso cuando ustedes han visto lo que le llaman un busto, ¿no? Esos monumentos que hacen un busto, es de aquí para arriba. A nadie le dice, vamos a hacer un busto y lo ponen así nada más, sería un degollado, ¿no? Entonces, aquí es acá, ¿ya? Entonces uno hace la señal de la cruz, es antiguarse, es una cruz bien hecha, con los dedos adecuados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de hombro a hombro. ¿Y qué cosa es signarse o persignarse? Hacer tres cruces en la frente, en la boca y en el pecho. Y tiene su explicación en el catecismo. En la frente, porque dice que hemos leído que la cruz de Cristo nos libera del maligno, nos libera de lo malo. Entonces, en la frente para quitarnos nuestros malos pensamientos. En la boca para librarnos de las malas palabras. ¿Qué cosa es una mala palabra? Cuando uno dice ajo, cebolla, no. Una mala palabra es cuando yo hablo mal del otro. Cuando yo hablo mal del otro, maldecir es eso, hablo mal del otro. Esa es una mala palabra. Yo puedo decir ajo y cebolla, y eso no es mala palabra, eso es palabra gruesa, tosca, quizá palabra obscena. Pero la mala palabra es hablar mal del otro. El chisme, difamar, tocar la honra del otro, ¿no? Eso es hablar. Me va a librar de las malas palabras. Y en el corazón, dice, de los malos sentimientos, ¿no? Entonces, la cruz es poderosa, porque por medio por la cual que no se trata de cualquier palito, es donde Jesús, estamos invocando a Jesucristo, que aquí Él mata todo lo malo para hacernos resucitar. Entonces tenemos que aprender a hacer, si decimos vamos a persignarnos, y hay una oración que es tradicional, aquí leamos el catecismo, les invito, ahí está, lo que siempre hemos dicho, por la señal de la Santa Cruz. Así empieza la primera cruz en la frente, ¿no? Luego que sigue, de nuestros enemigos, líbranos. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Los que están afuera? No, los que están adentro.
Entonces, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, eso, ¿no? Mis hormonas, mis caprichos, todo eso. Después que sigue, por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, de los dioses, Dios es nuestro, ¿no? Y ahí nos santiguarme, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Esta es una oración que estamos pidiendo a la Santísima Trinidad que intervenga. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que tenemos que hacerla con respeto y bien hecha, porque no estamos haciendo, ¿no?, el saludo Hitler, no estamos haciendo una señal cualquiera, ¿no? No estamos haciendo un hola o el saludo de la reina de belleza moviendo la manito. Se trata de invocar a la Santísima Trinidad, ¿no? Y hacer una buena decisión. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay que hacerla bien, con alegría. Cada vez que iniciemos, como tú has leído muy bien, inicia la jornada de su día, todo lo bendice haciendo la señal de la cruz. Uno pasa por un templo, hay que persignarse y santiguarse por lo menos, ¿no? Hay que hacerlo, está el Santísimo allí. Una imagen sagrada, persignarse. Hay un muerto, persignarse. ¿Me dejo entender? El cristiano gesticula y está expresando con sus gestos la fe que tiene. Y hacerlo con alegría, ¿no? Hacerlo con alegría. A mí una vez me decía un padrecito, ¿y qué tú tanto te persignas, que no sé qué cosa, que esto, que lo otro? Y le dije, ¿tu mano? A ti te achica, te engordas, tú déjame a mí, yo estoy acostumbrado, yo desde niñito he hecho esto. Pero se te ve como fan, oye, tú que eres cura, dices eso. Si tú lo dices, ¿qué voy a esperar yo de un ateo o de una gente que no está formada? ¿Debes entender? Entonces, estas cosas son terribles porque se ha dejado al lado lo que es propio del gesto, para expresar nosotros nuestra fe. Alguien puede decir, no, es que yo no necesito, yo soy tan modesto y estoy tan humilde, es decir, tan lleno de virtudes, eres maravilloso. ¿Qué quieres pasar desapercibido? No, no estás lleno de virtudes. O tú trabajas para el diablo, o eres, mejor no digo una palabra gruesa, ¿no? Pero la cosa es que no quieres presionar. Y lo que quieres santiguar. Por dártela de moderno, por dártela de liberal, o es que adrede, no quieres que haya signos externos que reflejen nuestra fe. Ya nos vamos a tumbar. Fíjense que no hace mucho hubo un problema que se quería en algunos países sacar la cruz de las aulas de los colegios, de los ministerios. Aquí ocurrió también, no sé en qué ministerio hicieron sacar y se impuso la trabajadora y denunció, porque hay una ley de libertad religiosa que no puede tener su crucifijo. Querían sacar la cruz de todas las aulas, de todos los hospitales, de todos lados. Que no había símbolo externo. ¿Por qué? ¿A quién le puede molestar la señal de la cruz si no es a una persona que se ha dejado llevar por el diablo? Porque estamos en un país totalmente católico, ¿no? ¿Quién me dice que no? Ha venido el Papa y han salido unos millones de gente, incluso aquellos que se decían no creyentes, incluso los que se decían no católicos, han llorado por la presencia del vicario de Cristo. Es una realidad, ¿no? Entonces, que tenga dormida su fe o que la tengan ahí sin cultivar, como una semilla, en nuestras manos está ahora regarla, cultivarla para que eso crezca, germine, crezca como debe ser. ¿Cómo se puede hacer? Para comenzar haciendo la señal de la cruz bien hecha. Por lo tanto, recuperemos, pues que sea una tarea para todos. No sea solamente el padrecito, el padre, somos nosotros los primeros que tenemos que hacer, por supuesto, la señal de la cruz. Pero todos bautizados, ustedes han leído ahí, dice ahí, todo cristiano, no dice el Papa hace la señal de la cruz, el obispo hace la señal de la cruz, el padrecito tiene que hacer, los religiosos, no dice el cristiano. Tiene que hacer la señal de la cruz. Pero como aparecen por ahí sectas que dicen, no, yo no soy religioso, no, yo no hago esto, yo no, pero pararte de lengua y gritar como un parlante, eso sí sabes hacer, ¿no? Pero el escándalo sí sabes hacer. Tú sí quieres ser visto, pero no quieres que los católicos se vean, que no se note en la señal de la cruz. La señal de la cruz exterioriza. Qué bonito sería, y ojalá, confío que así va a ser, porque ahora veo que con la venida del Papa nuevamente las personas han retomado estos gestos,
Cuando uno va a los restaurantes, cuando uno va a la calle o los buses, que la gente vuelva a persignarse. Y a la hora de bendecir los alimentos, van a un restaurante, ustedes bendecir los alimentos con la señal de la cruz, ¿no? Al principio, cuando esto lo hacíamos, yo salía con unas personas a algún lugar, no falta quien voltee a ver y se avergüenza. ¿Por qué se va a avergonzar? Están mirando porque están aprendiendo. Están aprendiendo, la gente le llama la atención que alguien haga esa señal. Quien no sabe preguntará, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Entonces ahí es lugar para decirle, ¿no? Porque hay que predicar la cruz de Cristo, ¿no? ¿Me he dejado entender o me he rayado solito? Bueno, entonces esta es la importancia de esta charla, porque puede parecer que, bueno, uno puede decir, ¿quién no sabe? ¿Quién no sabe qué hay que predicar? ¿Quién no sabe? Pero preguntemos, mírense al espejo, ¿saben hacer bien las señales de la cruz? Porque yo les miro, cuando vienen a misa, no crean, o cuando están en el confesionado, repito, no saben muchos hacer bien las señales de la cruz, no saben hacerlo. Lo estoy observando y me da pena, ¿no? A veces son feligreses que supuestamente deberían hacerlo bien y no lo hacen. No lo hacen, estamos viendo ahí la mano y punto, ¿no? Pero también lo que hacen es que se están afectando espiritualmente porque no tiene que ser significa, pasan por la calle. Pero yo digo, estarán a su manera, pero no, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y con alegría. ¿Me dejé entender? Bueno, ahora sí, preguntas de todos, con toda alegría para responderles. Padre, como comentario. Sí. Yo he visto, me he dado cuenta, y cuando yo empecé también a ingresar a la iglesia católica, o sea, más en la fe, más apegado, mucha gente con una pasada cuando pasa delante de una iglesia, una capilla, lo primero que hace es dar la vuelta es que están mirando a alguien y presencia de Jesús. Eso es por vergüenza, miedo. Claro, es que son gente tímida y piensan que su fe la tienen que hacer en escondiditas, porque no faltará el sonso que se burle, ¿no? Y que se diga, no es como ¿no? Entonces, para que no le digan hoy que espiritual, cuando debería estar orgulloso de hacerlo. Y si se burla a alguien, allá el idiota que lo hace. Porque hay que ser bien idiota para burlarse de algo sagrado, ¿no? El grave problema acá, como ya dije en una charla, es que muchos católicos se han protestantizado. Le dan mucho crédito a los protestantes, ¿no? Que se pueden burlar que porque te persiguen, ¿no? Que son insolentes, ¿sabes? Porque los sectarios son insolentes. Te agreden. Oye, ¿por qué haces esto? Que te levantas, te agreden, ¿no? Pero eso es una capa externa. Viene el Papa y termina presionándose ese también. Yo lo he visto, ¿no? He visto yo en la avenida del cuando venía el Papa, muchos que se dicen pastores que están atacando la iglesia, me estoy presionando. Se olvidaron que eran evangélicos, que eran sectarios, se olvidaron, ¿no? Entonces, ¿qué? Tienen vergüenza, porque ¿qué va a decir el fulanito? ¿O qué va a decir Menganito, que es muy moderno y que se dice científico, ¿no? Entonces, como es científico, se va a burlar de que yo se burle, pues allá en su sea, ¿no? Entonces, muchos, por temor al que dirán, a lo que diga el amigo, miran antes de persignarse. Y no, hay que hacerlo valientemente. Me da gusto cuando veo muchos futbolistas que no sé si se bañan o no, pero que se persignan, ¿no? Eso sí me da mucha alegría, ¿no? Son más feos que el hambre, pero ahí están persignados. Y saben que los están enfocando. Eso me da gusto, ¿no? Entonces, de eso se trata, de no tener vergüenza. Hay que tener vergüenza para pecar, no para hacer las cosas buenas, ¿no? Entonces, qué bien que te has fijado. Padre, pero eso no empieza por el estilo de los abuelos, porque los abuelos muchas veces, la mayoría de abuelos te enseñan cómo hacerse, ¿no? Pero no sabes cómo está dando la explicación ahora que es el personaje, ¿no? Mucho por imitar a los abuelos que uno empieza a hacerse. Claro. Por eso es lo bueno. Por eso es que hay que hacerlo bien para que imiten bien y lo hagan bien. Porque les va a decir mucho. La gente que tiene fe, la señal de la cruz no le es indiferente. No es una simple seña. Por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿no? Una persona sensible, que tú le hagas un desaire, le hagas eso, se ofende, ¿no? Y lo único que ha hecho es
mira para allá, porque esa es una señal de desprecio. Y cuando pasa el Papa y te mira con ternura y te sonríe, te sientes iluminado, porque es una señal de cariño. Qué importante la señal de la cruz. Para el cristiano le dice mucho, no es cuestión de un gestito. No, le está diciendo mucho, le dice la bendición, está hablando de bendición. O sea, la señal de la cruz bendice, es la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no se trata de un gesto indiferente, ¿no? Entonces, hay que hacerlo bien para que el que es cristiano, que le dice mucho esta señal, aprenda esa señal bien hecha y la transmita y la retransmita, ¿no? De tal manera que el que aprende por imitación, aprenda bien. Es como, por ejemplo, imagínense ustedes los sordomudos, que tienen que hablar con señas y qué sé yo. Que le hagan mal la seña, ya me imagino eso que salen en la televisión que hacen, ¿no? Y que comiencen a hacer disparates y no entienden nada el sordomudo. Hay que hacerle bien para que entienda el sordomudo bien en su lenguaje gestual, en su clave, no sé cómo se llama ese amor, no sé qué, ¿no? Entonces, ustedes saben que esas señales nacieron en los monasterios, ¿no? Porque en los monasterios había orden de silencio. Entonces, como no podían hablar verbalmente, aprendieron a hacer gestos con las manos, ¿no? Y después eso sirvió para los sordomudos, ¿no? En los monasterios han nacido muchas maravillas. Ahí nacieron las universidades, se inventaron en la iglesia, ¿no? En los monasterios. Esto que se dicen científicos, porque en la universidad no saben que la universidad la inventó la iglesia, ¿no? Estos que enseñan en la iglesia, que enseñan lo que es el catecismo, lo que enseña la teoría de la cruz, fueron los mismos que enseñaron a estudiar ciencia, ¿no? Por lo tanto, ese lenguaje, esa señal tiene que estar bien transmitida para que diga al que tiene fe que esa señal le está trayendo una bendición, ¿no? Cuando vino acá San Juan Pablo II, quedó muy enternecido porque decía que aquí en el Perú y en muchos países de Sudamérica iba a implantar él la teología de la bendición, porque a diferencia de otros países nórdicos o de Europa, qué sé yo, la bendición es verbal. Como hay muchos protestantes, es verbal, ¿no? Pero no gestual. En cambio aquí todo el mundo decía, bendíceme Padre, benito, pedía la bendición, ¿no? Y dijo, voy a hacer la teología de la bendición, dijo el Papa, ¿no? Y con la señal de la cruz, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí los fieles, lo que ustedes ven, ¿no? No se van si no les doy la bendición en la frente, ¿no? No se van, se quedan ahí. Antes yo quería irme rapidito. Y después, Padre, la bendición, ya les dije, no, quiere personal. Ya, es así, porque les dice mucho. Entonces, qué bien que tú mencionas esto que desde los abuelos se aprendía. Ojalá hoy en día los padres enseñen a sus hijos a sentir la señal de la cruz y ellos a su vez a sus hijos, los sobrinos, los amigos, los alumnos, hacer una buena señal de la cruz, que eso va a significar siempre una bendición para todo cristiano, como hemos leído en el catecismo. No sé si te he podido contestar a tu comentario. Algo que quieran comentar o preguntar, sí, dijo. Disculpe mi ignorancia, es un padre dedicado a la ciencia. Como yo. Lo que usted menciona siempre el cristiano, el cristianismo, pero según lo que también investigo, el cristianismo está dividido. No sé cómo usted me puede hacer entender que menciona el cristianismo si el cristianismo está en católico y ortodoxo. Igual los ortodoxos hacen la señal de la cruz. ¿Se llama cristiano? Sí, son cristianos, claro. Y se hacen la señal. Ustedes fueran a las iglesias ortodoxas, es lindo, es lindo. Yo he estado en ceremonias, he estado en Tierra Santa, en iglesias ortodoxas, y preparan, pero limpias, hacen una señal de la cruz. La única diferencia es que en vez de decir Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos hacen al revés, del Espíritu Santo, o sea, por otro lado. Pero igual hacen la señal de la cruz. Se puede ser cristiano para los rusos y para... Sí, ellos son cristianos. Tanto es así que la Iglesia Católica dice que un católico que esté en un lugar donde no hay iglesia católica, pero hay iglesia ortodoxa, puede ir a comulgar ahí. Puede ir. Perfectamente, los sacramentos son los mismos, ¿ya? Por lo tanto, la iglesia ortodoxa no está en plena comunión, porque tendría que reconocer al Papa, y es histórico, ya se arreglará. Pero lo que es sacramental, lo que es sacramento, y hacen una señal, vieran su liturgia tan linda,
¿no? Y eso sí son más largas, sus misas duran como 3 horas cada misa. Y yo me traí de incienso ahí de iglesia la vez pasada de los ortodoxos, como los aromas deliciosos, ¿no? Por lo tanto, cristianos son ellos también, claro que sí. Y no nos olvidemos también que la Iglesia Católica tiene Iglesia Católica Ortodoxa en Medio Oriente y son cristianos. ¿Ya? Disculpe, en Machaco fueron muchos sacerdotes, muchos obispos, ¿no? Y también yo vi a monseñores ortodoxos. Claro, estuvieron ahí, participaron con mucha alegría, felices de ver al Papa. Sí, fue una cosa muy linda. Y hay que pedirle a Dios que desaparezcan las separaciones para que haya la unidad. Que es lo que el Papa pidió aquí, ¿no? Que unidos por la esperanza, ¿no? Que desaparezcan esas uniones que en el pasado por algún motivo se dio, pero que haya ya, ¿no? La unidad. Sí, que sí, pues hay de todo. Pero hay que pedir que el Espíritu Santo, porque eso es lo que Jesucristo quiere, como dice el Evangelio de San Juan, que todos seamos uno. ¿No? Eso es lo que el Padre, que todos seamos uno para que todos crean, ¿no? O sea, hay que rezar por eso, ¿no? Y la señal de la cruz, repito, hay que hacerla con esa alegría, con ese entusiasmo, ¿no? Padre, entonces, santiguarse, signarse y persignarse. Y persignarse. Persignarse y signarse es casi lo mismo, porque per significa volver a signarse, volver a hacer otra señal. Lo tradicional es hablar de signarse. En el Perú se habla más de persignarse, ¿no? Que es lo mismo, que son las 3 cruces. Y juntarse con la cruz de santiguarse, ese es el persignar. Ok, había leído algo que santiguarse era solo la señal. Así Y signarse las era 3 la señal. cruces. Y persignarse era la Las dos juntas. Las dos. Sí. Y, pero aquí, como repito, por tradición se dice persignarse y hacemos todo juntos ya. Nosotros en Venezuela tenemos como costumbre de pedir la bendición. Qué lindo. O sea, que hay familias que cuando uno es pequeño, si se va de la casa y no viene la bendición, lo castigan. Oh, sí. Esa tradición debería mantenerse siempre. Porque la bendición de los padres, por ejemplo, hacia los hijos es una bendición importantísima, valiosa. Y lo vemos de la Sagrada Escritura, los padres siempre bendiciendo a los hijos pidiendo la bendición de los padres. Y si un hijo no recibe la bendición, es como un desheredado. Claro, y las abuelitas las saben, ¿no? Sí. Por eso esa tradición tiene que volver. ¿Por qué? Porque los padres son puestos por Dios, por algo están en los mandamientos de honrar padre y madre, por algo, ¿no? Entonces, no es cosa de juego. Y tienen todo el poder de bendecir a sus hijos, ¿no? Por eso, y como dice San Pablo, bendigan y no maldigan, ¿no? Entonces, transmitir, eso es importantísimo, pero no es una bendición en nombre de los gurúes o en nombre de las energías, ¿no? Sino es en nombre de Dios, la Santísima Trinidad, y por eso qué bonito mantener. No hay que olvidar que nuestra fe católica aquí, que llega al unísono por los años 1530, 1500, ¿no? Llega casi al unísono en todos los países de Sudamérica, ¿no? Y como ya mencioné en misa, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, todo era Perú. Todo era el virreinato del Perú. Venezuela, algunas provincias de Venezuela, ¿no? Sí, pero todo era. En ese se llamaban capitanías, todo pertenecía al virreinato. Y ya después de 200 años después, es que nace ¿cómo se llama? El otro virreinato en Colombia, se divide. Pero al principio nace unido, y la fe llega unida para todos nuestros pueblos. Y por lo tanto, eso es lo que nos hermana. Y lo demás es cosa política, de eso. Lo que importa es que somos hermanos en la fe, todos, y mantenemos esa unidad, ¿no? Eso es lo hermoso de nuestro pueblo. Qué lindo. Muy bien. ¿Qué otra pregunta es? Dime, Quita. Cuando uno pasa enfrente de un santo o de una imagen de la Virgen Santísima, ¿tiene que presionarse? Es lo mejor. Es decir, no hacerlo por una obligación, sino que es un gesto espontáneo que surge de uno. Porque todo lo que uno ve se lo refiere a Dios, a Jesucristo. No hay que olvidar también que hay cosas que parecen buenas y que no sabemos si lo son. Entonces, por si acaso, nos persignamos, ¿no? Invocamos la bendición de Cristo, de la Santísima Trinidad, para eso que nos parece bueno sea bueno, porque no nos olvidamos que el demonio se disfraza de ángel de luz y puede aparecer como si fuera muy buenito, y lo que no va a soportar el diablo es la señal de la cruz. Entonces, por si acasito,
mejor uno se ve antigua, claro, invoca a Dios. No es que uno, hay gente ignorante que dice, miren pues cómo se persina ante la estatua de yeso. No, uno está invocando a la Santísima Trinidad, está comunicándose con Dios. Comunicando y que esto que estoy viendo me refiere a Dios, ¿no? Yo no me voy a quedar con el yeso, no me voy a quedar con el imagen, ni siquiera me voy a quedar con el santo. Quiero saber si el santo es de Cristo, entonces me bendigo, ¿no? O sea, invoco a la Santísima Trinidad. Por lo tanto, no como que uno tiene que hacerlo como obligación, sino que surja espontáneamente, ¿no? Espontáneamente surja el deseo de hacer una hermosa señal de la cruz. No sé si te he podido responder. Sí, un acto de respeto. Con mucho respeto y cariño, ¿no? Porque es amor. Miren, una cosa que caracteriza al cristiano, al creyente, hay que creer en Dios. Bueno, no es solamente creer en Dios, porque el diablo también cree y odia a Dios. Lo que busca el mandamiento es amarás al Señor tuyo. Entonces hacerlo con cariño, hacerlo con amor. Eso no va a poder hacerlo jamás el diablo. Entonces ese respeto tiene que ser de amor, ¿no? De amor. Y el Señor me protegerá, ¿no? Porque, claro, hay que vestirse de la armadura de la fe. Ustedes saben que la palabra respeto viene de la palabra de la armadura caballeresca, ¿no? ¿Sabían? La palabra respeto, el peto es el escudo del pecho, ¿no? Para que no te caigan las espadas y los hechazos, ¿no? La palabra respeto significa que tienes peto por los dos lados, ¿no? Bien, ese es el respeto. Entonces, hay que vestirnos de la armadura de la fe. Entonces, el respeto con amor es invocar la Santísima Trinidad con la señal de la cruz. No sé si me deja entender, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Padre, el problema es que de paréntesis, ¿no? Los cristianos de amarse hacen equivocar a la gente y dicen, como, ¿por qué tengo que ponerme delante de un yeso? ¿Qué? ¿No? O sea, muchos dicen, soy cristiano, y el que no está bien incluido dice, entonces tiene que estar todo como cristiano. Bueno, la cosa no es llamarse cristiano, sino serlo de verdad. Y hay mucha gente que puede decir que es cristiana de la boca para afuera, pero su actitud, por ejemplo, bendigan, no maldigan. Él dice, soy cristiano, pero el Papa es el anticristo, que la veo, ahora está maldiciendo. Entonces no está actuando como cristiano. Entonces ser cristiano no es decir soy cristiano, se muestra, ¿no? Ahora, la señal de la cruz es una señal. Otra señal de los cristianos, ¿cuál es? Amarnos como hermanos. Entonces la señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Y de hecho, esa es la forma como se mostraban los primeros cristianos. O sea, una señal es la señal de la cruz, la otra es el amor. Entonces no puede ser, que se dice cristiana, pero yo los amo a todos, vengan, denme el diezmo, denme plata, y los amo. Pero el Papa es el anticristo, ese maldito, los curas son todos violadores, todos son así, hasta una lengua viperina. Yo no sé si cristiano puede ser una persona que tenga lengua viperina. Por eso la señal de la cruz en la boca, cuando uno se signa, ¿no? Para no tener malas palabras. Bendigan, no maldigan. De San Pedro y casi de San Pablo, ¿no? Entonces, de esto se trata. Aquellos que se digan, bienvenida, mi hija, bienvenida. No, voy a comenzar la reunión recién, ¿ah? Recién la voy a comenzar. Entonces, de eso se trata. No hay que escuchar esto que se dicen cristianos, que en realidad con su conducta se muestran que no son. Los cristianos tenemos que estar todos unidos. Todos unidos. Entonces, el cristiano no es cristiano si tiene actitudes que no las son. Así mismo. Los que se van a los por circunstancias del entorno, ¿cómo sería? Hay que rezar mucho por ellos, porque son víctimas. ¿Cómo se llama? Sí. En un entorno donde tú estás y te haces elegible y te para el otro lado, Sí. por tener se podría decir, una venganza, por tratar de quedar bien. Ajá. Y te recurres a esos extremos por las circunstancias. Es verdad, es verdad. El entorno dice mucho. Por eso, ¿qué cosa facilita a que haya un buen entorno? Es que todos hagamos gestos que faciliten un entorno bueno. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, decimos somos cristianos y no tenemos gestos que generen un entorno positivo,
¿no? Yo he conocido personas, por ejemplo, que han tenido un entorno belicoso, sufriente, y cuando ven pasar, por ejemplo, un religioso con su doctora, van a verlo para que ya les hable de Dios. Y si ven un católico que se persigna, entonces ya le está hablando de Dios, le está haciendo salir de ese mal entorno, ¿no? Entonces, claro, hay que rezar mucho por nuestros hermanos que tienen circunstancias difíciles, que han crecido en entornos terribles, para que nosotros, todos los católicos, somos mayoría, y que si toda la mayoría de católicos diéramos gestos de cristiandad, entonces romperíamos el mal entorno, y aquella persona que creció en una circunstancia difícil tendrá dónde acudir la mirada, ¿no? Porque verá a su hermano católico, verá, y usted dirá, ¿qué es esto? No tiene dónde, tiene un oasis ahí como para buscar y salir de ese entorno. Por lo tanto, lo que tú comentas es gran verdad, por eso es que tenemos nosotros, esos son los que están en la periferia de lo que habla el Papa. Esas son las personas que están prácticamente abandonadas porque no tienen quien les enseñe. Tú y yo tenemos que enseñarles a ellos con nuestros gestos, con lenguaje gestual, ¿no? Que ellos aprendan a persignarse. Hay mucha gente, a mí me enternece mucho este pasaje cuando los pastorcitos que vieron a la Virgen en Fátima que se le aparece, fueron apresados, metieron presos, ¿no? Estaban con todos los delincuentes ahí. Con los delincuentes que, por supuesto, ellos habían venido de entornos pésimos, ¿no? ¿Y qué hicieron estos niños inocentes? Vamos a rezar el rosario, ya que no podemos ir, vamos a... Al principio no faltaba algunos de los delincuentes que se burlaban, otros que nunca habían escuchado hablar, y otros, es decir, pero ellos perseveraron, porque tenían una consigna ante la Santísima Madre, ¿no? Y vamos a rezar, y colgaron su rosario, terminaron todos los presos rezando el rosario, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo, no podemos decir, no, se va a burlar este no lo va a entender, no, hagámoslo. Y de esa manera romperemos ese entorno del cual tú mencionas que es gran verdad que existe y que tenemos nosotros obligación como verdaderos cristianos, hijos de la Iglesia, de poner al máximo de nuestra parte, comenzando con algo sencillo, haciendo bien la señal de la cruz. No sé si te he podido responder. Sí, me alegro. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Háganlo, criaturas de Dios, aprovechen ya que estamos tocando este tema importante. Sí, y uno puede, por ejemplo, yo como tengo que ir a trabajar a veces en el carro, rezo el rosario. Muy bien. Ahí también me persino, claro, no estará bien como me persino, pero ahí la gente me mira, así, ¿no? Claro. Pero eso no tiene nada que hacer. Yo puedo hacer el rosario donde sea y hacerme la señal. Yo Claro. veo la señal de la cruz en el micro. Claro, muy No bien. tiene nada. Pero hay que hacerlo bien, o sea, procurar hacerlo bien, Claro. como Dios manda, para que el que... Y estoy ahí rezando así, hago así el rosario, así, Muy como bien. que miren, pero la gente está más en el Ah, sí. celular, ahí está. En otro tipo de señales. Y el radio prendido del chofer, Sí, pero no me importa, yo sigo rezando. muy bien. Y de eso se trata. Siempre hago así. Sí, de eso se trata, que el católico esté orgulloso de su fe y lo exteriorice, ¿no? Y con señales que son lenguaje gestual, que le dicen al otro, yo te aseguro que las personas que están al lado, que empiezan burlándose, tienen en su católico dormido. Y que comienzan ya a escuchar, y llega un momento que dicen, no, que ella y también lo hacen. Así que está muy bien, hay que hacerlo y hacer, pero la cosa es hacer bien la señal de la cruz. Entonces no nos olvidemos de que se juntan los dedos, alguien puede decir, no, hay que hacer las cosas bien, ¿no? No es lo mismo hacer así que hacer así, ¿no es cierto? No es lo mismo. De señales. Entonces, si una cosita así tiene un significado distinto, ¿por qué vamos a hacer mal nosotros la señal de la cruz? ¿No? A ver, vamos a recordar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es que tú llegas a estar de bandida, así. Es que tienes que hacer una cruz con tus dos dedos y estos tres dedos juntitos que son la Santísima Trinidad. Padre, y esto que hacen, amén. Ah, sí, mejor terminas con un besito, ¿no? Unos hacen así, otros hacen así en el corazón, ¿no? Sí, el beso indica amo esta señal, amo la cruz, ¿no? La mejor también, ¿verdad? ¿No? Así que hacer una buena señal de la cruz y estoy seguro que estaremos haciendo una buena evangelización.
Hay personas que salen, por ejemplo, con la guitarra a cantar, mueve la caderita, que vamos a cautivar para animar a la gente. Oye, haz bien la señal de la cruz y los cautivas. ¿Qué tal si todos aprendemos a hacer una buena? Y nos olvidamos de la guitarrita y nos olvidamos de tal del bailongo, que eso lo encontramos en cualquier discoteca, ¿no? La guitarra puede ser para pasarla lindo en tu casa, lo que sea. Pero cuando se trata de las cosas sagradas, conocerlas bien, una buena señal de la cruz, ¿no? Otra pregunta, comentario. Qué bonito para poder llegar a evangelizar comenzando con esto, con la señal de la cruz. Qué Qué bien. importante es este camino que nos está dando usted como guía, ¿no? Porque, claro, la mayoría de nosotros creemos en Dios, hacemos la señal de la cruz, pero mal hecho, yo también muchas veces nunca he juntado los dedos así. Entonces, qué bonito esta tarea que nos lleva a usted a impulsar, a que en casa comencemos eso, ¿no? Hasta por la red, yo que hago en las redes, yo Claro. escribo y digo, miren, hoy día, sí, por primera vez a conocer al padre, que no sé conocerlo. Ay, qué Yo lindo. soy Roxana, la prima. ¡Ah, pero Rosanita! Y entonces, qué bonito comienzo para Qué poder bonito. llegar a evangelizar cada uno de nosotros. ¿No? Qué bonita tarea tenemos. Y es tan sencillo, no, con todo cariño, y es tan sencillo empezar por eso, por cosas sencillas que transmiten bendición. Verdaderamente la señal de la cruz bien hecha, ahora que se nos acerca ya el día 14, miércoles de ceniza, comenzamos nosotros la cuaresma, ¿no? Invito a todos, a los que me están viendo en este momento por el Facebook, por el YouTube, que sepan que tienen que participar el día 14. Aquí tenemos en la capilla a las 7 de la noche la Santa Misa, así que todos a participar el miércoles de ceniza. Como también día cae de San Valentín, les voy a hacer la ceniza en forma de corazoncito. Pero qué mejor que la cruz, ¿no? Que mejor que la cruz. Lo comento porque cae justo este día, así que qué bonito comenzar la cuaresma, que es prepararnos hacia la Pascua, no es prepararnos hacia el martirio. Hay que conocer que esa Pascua de resurrección llega a través de la cruz. Por eso que la señal de cruz es importantísima. Me da mucha pena cuando, por ejemplo, veo que ponen la cruz con Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado, porque la cruz él padeció de verdad. O sea que, ¿por qué desestimamos el sufrimiento de nuestro Señor? Si nos da pena el sufrimiento de cualquier persona de Dios, ¿cómo no nos va a dar pena, no? Y enternecernos que por amor a nosotros, que no es un sufrimiento inútil, es por amor a nosotros, ¿no? Por eso la señal de la cruz tiene toda una evangelización detrás, tiene un contenido profundo, que se comienza con esto tan sencillo, de hacer bien la señal de la cruz. A ver, tú juntos de nuevo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver, ustedes solitos. 1, 2, 3. Por la señal de la cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, no se olviden que el pecho es hasta aquí, ¿eh? Yo sé que hay algunas mujeres, sobre todo, que tienen así, ¿no? Pero hagan así su manito y bajan hasta acá. Sí, porque se quedan acá, como que tienen ahí un tope que no les deja bajar, ¿no? Hagan esto, hasta aquí, ¿no? Y ya hacen bien la señal de la cruz bien hecha, ¿no? Es que yo lo veo, no crean, me estoy dando cuenta, entonces tengo que enseñar esos detalles para que hagan una buena señal de la cruz. ¿Han aprendido algo? Sí. Y hemos aprendido juntos, ¿verdad? ¿Están contentos? Entonces, Dios mediante, ya estaremos anunciando una nueva charla. Ahora, prepararnos, repito, y en el momento de la confesión, ya saben, comenzar las oraciones con la señal de la cruz, al comenzar a acercarse al confesionario con la señal de la cruz, recibe la absolución con la señal de la cruz, siempre con la señal de la cruz. Y veremos maravillas. Vamos a darle gracias a Dios por habernos recibido el día de hoy. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, Padre eterno, las gracias que te damos por tu infinita misericordia. Y pido que nuestro nombre, que nuestro Padre nos guíe, que el Espíritu Santo nos ilumine, que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nos proteja. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. En la próxima charla que tengamos, ya les voy anunciando el tema, me interesa, a no ser que surja algo, los buenos modales. Ya vamos a hablar sobre los buenos modales, la buena educación, que es importante. Todo cristiano tiene que tener buenos modos, ¿no? Porque cuando un cristiano tiene malos modos, espanta, ¿no? Entonces hay que tener los buenos modos adecuados, porque hoy se necesita otra señal de los cristianos: amarnos como hermanos con buenos modos. Que Dios los bendiga y los acompañe a ser santos, y hasta la próxima charla, y difundan. Y eso sí, procuraremos estar reunidos más temprano, ¿no? Lo que pasa es que yo sé que mucha gente viene de lejos, como en tu caso, Rosalita, qué alegría conocerte. Yo te conocía tan solo por Facebook, ¿no? Y hacía cuantos que me han escrito un montón, vieran ahí la cantidad que, páselo por YouTube, páselo por... Pero uno, eso también para los que me ven de México, de otros lugares, ¿no? Pero los que viven acá a la vuelta, que se vengan, ¿no? Que se vengan. Que Dios los bendiga, pues, sean muy santos, de firmar ahí, queden con Dios, sean muy buenos, sea la alegría verles. Gracias, Dios bendiga. A ver. Ah, qué bonito, ya tenemos mucha tarea. Hasta luego. Creo, hermano, que aprender un poco más.